Buenos días a todos y a todas. Como ya ha anunciado el defensor, en esta primera ponencia trataremos de resumir el contenido de ese trabajo que presentamos hoy, de ese informe especial elaborado por la institución sobre la atención que están recibiendo en los centros de internamiento en Andalucía los menores privados de libertad. Pero antes me van a permitir un breve resumen acerca de cuál ha sido la metodología y en qué ha consistido la elaboración de este trabajo. Pues este trabajo de investigación comenzó con el envío a todos y cada uno de los 15 centros de internamiento de un amplio cuestionario que muchos de ustedes creo que han tenido que responder, en el que se preguntaba acerca de seis bloques de temas. Nos interesamos por los menores infractores, son los principales protagonistas de este trabajo, y queríamos conocer cuál era el perfil. Por eso preguntamos acerca de la edad, de su formación, de su procedencia, de la medida que estaba cumpliendo, si consumía o no algún tipo de sustancia y del nivel de reincidencia. Los profesionales también fueron una parte importante o ha sido una parte importante de este estudio. No en vano son los que tienen encomendada la difícil labor de reeducación y reinserción social. Por eso nos interesamos por su plantilla, por el tipo de contratación, por si habían sido víctimas de alguna agresión por parte de los chicos y también por la normativa que regula sus relaciones laborales. El tercer bloque lo han constituido la familia. Nos interesamos por su estrato social y su nivel económico y social y, sobre todo, por el grado de implicación que tienen con los niños en ese proceso, importante proceso de educación y reinserción social. También nos preocupamos por aspectos organizativos, como la existencia de determinadas normas, la existencia de un reglamento de organización y funcionamiento, las visitas de inspección que habían sido objeto de los centros, tanto por parte de la Consejería como por parte de la Fiscalía o de los jueces. También preguntamos acerca de las infraestructuras, su estado de conservación, básicamente, o de la existencia de unas u otras. Y, por último, en ese cuestionario, en el bloque sexto, iba dedicado a lo que denominamos relaciones institucionales y alianzas. Y en ellas nos interesamos en conocer cuáles eran las relaciones que tenía el centro con el resto de administraciones que, de alguna manera, tenían que ver con estos chicos. Entonces, nos interesamos por los contactos con la Administración de Salud, con Educación, con los ayuntamientos, y no solamente por las que existen, así porque nos describieran esas relaciones, sino a juicio de los responsables de los centros, cuáles son aquellas otras actuaciones que no se estaban llevando a cabo y que serían necesarias. Aparte de este estudio, este análisis de este cuestionario, creíamos que lo importante era también visitar la realidad que estábamos analizando y por eso realizamos visitas a todos y cada uno de los centros de internamiento en Andalucía. Tengo que decir que estas visitas las realizamos sin previo aviso, ni a los propios titulares de los centros, ni, por supuesto, a la Administración de Justicia. Y que la colaboración con el equipo del defensor fue máxima en todos los sentidos. Nos permitieron acceder a todo tipo de documentación sin ninguna cortapisa, nos permitieron visitar las instalaciones y también entrevistarnos con los chicos y los profesionales. Porque otra parte importante de esa visita fue hablar directamente con los menores y hablar directamente con los profesionales. En cuanto a los menores, entrevistamos alrededor de unos 50 y entrevistamos a aquellos que nosotros íbamos determinando. Es decir, pues hemos procurado que fueran chicos de diferente tipo delictivo, que hubieran cometido diferente tipo delictivo, que tuvieran una medida más larga que otros, que hubieran unos que estuvieran en el centro mayor tiempo, otros con menores. También nos interesamos por conocer a aquellos que venían del sistema de protección, etcétera. Siempre se le dijo a estos chicos que, por supuesto, su participación era voluntaria y que íbamos a tener una confidencialidad absoluta sobre sus datos. Solamente conocíamos el nombre
y también que si no querían responder o alguna pregunta concreta no querían responder, podían hacerlo libremente. De los 51 que entrevistamos, solo uno nos comunicó que prefería no mantener la entrevista con nosotros. El resto colaboró perfectamente. Y después, por supuesto, los profesionales. Teníamos que conocer la visión de quien tiene esa encomiable tarea de reeducación y reinserción. Hemos procurado también entrevistarnos con profesionales de diferentes categorías, desde psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etcétera. Y a ellos les hemos ido preguntando qué aspectos o qué elementos propios y externos le ayudaban en su labor y también cuáles eran aquellos en los que se dificultaba el desarrollo de su trabajo. Aparte de esto, también hemos mantenido encuentros con jueces, con fiscales y con algunos miembros de los equipos técnicos. Y, por último, dado que la defensa jurídica de estos chicos ha sido también una parte importante de este trabajo, hemos solicitado la colaboración de los 8 colegios de abogados de Andalucía. Una breve referencia también a algunos datos que hemos deducido de este informe, que son deducidos de los que nos han aportado los propios directores de los centros y que nos va a permitir un poco ver o visualizar ese contexto en el que nos hemos movido. Bueno, pues durante el año 2013, que fue cuando se inició esta investigación, habían pasado por los 15 centros de internamiento un total de 1.600 menores. Y en el momento de elaboración del cuestionario, que es otro periodo temporal de referencia, estaban cumpliendo medidas de internamiento 724. Decir también que la ocupación media de los centros durante el año 2013 se elevó a más del 90%, que el tiempo medio de permanencia de los chicos es de 11 a 12 meses y que la medida impuesta preferentemente es la del régimen semiabierto, con un 73%, seguida del terapéutico en un 15% y después el cerrado y abierto con un 6%. Respecto a la nacionalidad, pues comprobamos que más del 20% de los chicos que estaban cumpliendo la medida en el segundo trimestre de 2014 eran extranjeros. Si tenemos en cuenta que la población menor de 18 años en Andalucía en el 2013 era del 7%, pues podemos intuir la gran presencia de menores extranjeros, de chicos extranjeros en el sistema de justicia juvenil. Y en cuanto al origen, mayoritariamente provienen de países de la Unión Europea, con un 63%, y de países africanos en un 19%. En el gráfico pueden comprobar la edad media de los internos. Entonces, el segmento mayoritario está entre los 16 y 17. Nos llama la atención que un 5% tenían 14 años, con lo cual, si tienen 14 años y están en un centro de internamiento, es que han cometido un hecho de especial gravedad. Y también nos llamó la atención la gran presencia de chicos que ya habían cumplido la mayoría de edad, hasta un 32%. Sin embargo, a juicio de todos los responsables con los que nos entrevistamos, nos dijeron que esta presencia, no está, al contrario de lo que ocurría en otras épocas, no estaba causando ningún problema de convivencia en los centros. El siguiente dato sobre los profesionales, pues preguntamos cuántos trabajadores habían prestado servicio en cada uno de los centros. Y pudimos comprobar que de los 15, durante 2013 trabajaron un total, o la plantilla fue un total de 1.586 profesionales. Si dividimos esa cantidad entre el número de plazas disponibles en el año 2013, que ascendió a 764, obtenemos una ratio media de trabajador interno de 2,3. Una ratio ciertamente elevada si la comparamos, por ejemplo, con la que tiene instituciones penitenciarias, que aunque no pudimos obtener datos oficiales, sí extraoficialmente parece que estaba en torno al 0,36%. En cuanto a la tipología del contrato, normalmente casi todo era a tiempo completo y con carácter indefinido, menos las categorías profesionales de jurista y de diplomado en enfermería. Preguntados por el grado de satisfacción en un parámetro de 0 a 10, la media es un 7,7, ciertamente elevada, y lo que sí nos llamó la atención es la pluralidad de normativa que regulan las relaciones laborales en cada uno de los centros. Unos centros se regulaban por un convenio colectivo específico de ese centro,
otros eran por convenios colectivos de la entidad, otros eran por otros convenios colectivos del personal laboral de la comunidad autónoma. Incluso había algún centro en las que existían 2 convenios colectivos aplicables a los trabajadores en función de su fecha de ingreso en el centro. En cuanto a la familia, bueno, pues los datos nuestros, sé que el tipo bajo es el predominante y después tiene también una gran presencia del tipo medio, y el extracto social, el medio, está muy equiparado al bajo. Con independencia de esto, lo cierto es que todos nuestros interlocutores coincidieron en afirmar el cambio del perfil de esta familia, que está relacionado con el cambio de perfil del acto delictivo que hay ahora, que es, como ya sabemos, la violencia filioparental. Este perfil, esta fotografía era muy diferente de la que había, por ejemplo, hace 10 años o 15 años, en la que el estrato social y el nivel formativo bajo era absolutamente predominante. Bien, dicho esto, es decir, sentadas las bases sobre los datos así más significativos, ya me voy a detener en las principales conclusiones, algunas de las principales conclusiones, porque por razones de tiempo es imposible abordarlas todas, pero como ya ha dicho el defensor, se les va a dar ese documento, ese informe, y podrán acceder directamente a ello. En primer lugar, no tenemos por menos que valorar muy positivamente la atención que se presta a estos chicos en los centros de internamiento. Y además hacer un reconocimiento a la importante labor que ha hecho la Administración de Justicia andaluza desde que en el año 2000 y de una forma totalmente precipitada tuvo que asumir todas las competencias en materia de ejecución de medidas tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. ¿De qué se trata ahora? Pues ahora se trataría de incrementar más todavía, si cabe, la calidad en esa atención y de mejorar la coordinación entre las distintas administraciones que tienen que intervenir en este proceso. Y para eso nosotros entendemos que un instrumento importante sería que la Comunidad Autónoma de Andalucía contara con un plan de justicia juvenil. Un plan donde se establecieran cuáles son las líneas estratégicas, las acciones que hay que desarrollar en cada línea estratégica, por supuesto, una estimación presupuestaria, y entendemos que en ese plan es necesaria la participación no solo de justicia juvenil, sino de la Administración de Salud, la educativa, empleo, políticas sociales, las entidades gestoras de los centros y, por supuesto, los profesionales que trabajan con estos chicos y chicas. En segundo lugar, y por lo que se refiere a la normativa, bueno, ya lo hemos visto esta mañana, cuando elaboramos, en el momento de elaborar el informe, que fue a final ya de redacción, al final del 2014, comprobamos que realmente había una pluralidad de normas que se aplicaban a los centros que además no eran características y propias para estos recursos. Eran normas de servicios sociales que, como podían, se han ido adaptando a los centros. A esto había que añadir muchas instrucciones de la Dirección General de Justicia Juvenil, más tener en cuenta que, como el servicio en la mayoría de los centros, los 14 centros, es de gestión indirecta, había unos pliegos de condiciones técnicas. Nosotros pedimos una normativa reguladora específicamente de estos centros y pues ya la tenemos, el Decreto 98/2015. En tercer lugar, y este es el punto más, digamos, peliagudo de esta materia, la reordenación de los centros de protección. Existe una distribución irregular de las plazas de los centros de internamiento en las provincias andaluzas. Si miran el gráfico pueden comprobar que Almería, aquí contamos con el mayor número de plazas, 236, Cádiz tiene 204, Córdoba 120, Granada 14, Jaén tiene 48, Málaga 15 y Sevilla 129. Y Huelva no está ahí porque Huelva, en principio, no tiene centro. Nos preocupa especialmente la situación de Granada y la situación de Málaga y, por supuesto, Huelva. Para comprobar esta desigualdad en la distribución de plazas, nosotros hemos hecho la siguiente operación. Hemos dividido el número de menores que están censados en cada una de las provincias por el número de plazas disponibles. Y así verán ustedes las diferencias que hay entre, por ejemplo, Almería, que tiene una plaza para 598 menores, frente a Málaga, que hay una plaza para cada 21.030
chicos y chicas. Hay, por tanto, una distribución totalmente irregular. ¿Qué conlleva esto? Pues lo que conlleva es que el 51% de los menores que estaban... el 51% aproximadamente de los menores que estaban cumpliendo medidas lo hacían en una provincia alejada o diferente de su domicilio familiar. Estas reflexiones hay que tomarlas en sus justos términos y hay que precisar determinadas cuestiones. En primer lugar, hay que tener en cuenta la incidencia delictiva de cada una de las provincias. Pero precisamente Málaga, que es donde tiene menor número de plazas, es una provincia que por sus características de zona turística, etcétera, pues cuando llegan los meses estivales incrementa la actividad delictiva. En segundo lugar, puede ser el propio juez el que determine un alejamiento del chico de su domicilio familiar, porque su interés es superior. Y en tercer lugar, determinar cuál es el lugar más cercano es difícil. A lo mejor es preferible mandar al chico a un centro de otra provincia que está mejor comunicado que un centro dentro de la misma. En este sentido, bueno, es muy difícil conjugar el derecho que les reconoce la Ley de Responsabilidad Penal Menor a los chicos de cumplir una medida de internamiento en un lugar cercano a su domicilio con una buena racionalización de los recursos públicos. Es sumamente difícil. Pero bueno, nosotros y somos conscientes, no se puede crear un programa, una plaza únicamente en un sitio para una persona o dos. Tiene que haber un mínimo de necesidad en esa zona. Entonces, nosotros lo que siempre hemos dicho, que exista una racionalización, una reordenación de esos recursos en atención a las demandas que se han ido produciendo en los últimos tiempos. Y así, por ejemplo, en la provincia de Huelva llevamos mucho tiempo ya diciendo que Huelva tiene que tener un centro. Parece ser, por lo que nos han dicho, que ahora estamos en un proceso de licitación nuevamente de las plazas y que Huelva va a contar ya con 20 plazas. También nos preocupa mucho el tema de las chicas, porque Andalucía solamente cuenta actualmente con 62 plazas en toda Andalucía y no en todas las provincias. Están Sevilla, Cádiz, Almería y el otro no me acuerdo exactamente la provincia. Granada. Y el problema es que, por ejemplo, el de Sevilla solamente es módulo de droga. Ahora, según parece, se van a incrementar en 13 plazas más para las chicas en la provincia de Sevilla. Otra de las cuestiones es el tema de la infraestructura. Bueno, pues nos hemos encontrado cuando visitamos los centros una variedad importante, centros grandes con centros pequeños, centros más modernos con centros más antiguos, centros alejados del núcleo urbano con centros más cercanos. Pero de todo quisiera referirme a tres cuestiones. Una, el tema de las habitaciones. Saben ustedes que la ley establece preferentemente los domicilios individuales frente a los colectivos y en algunos centros por sus dimensiones y por su tipología era imposible llevar a cabo esta sugerencia de la ley. Una cosa que nos preocupó mucho es la falta de medios de comunicación directos del dormitorio, de las habitaciones de los chicos con el exterior. Saben ustedes que cuando llega una determinada hora las puertas se cierran y había muchos centros en los que no había ningún tipo de conexión o de comunicación de los chicos con el exterior. Preguntamos qué pasaba, si algún chico se ponía malo, y entonces nos dijo, bueno, pues llamando a la puerta o alzando la voz. Nosotros entendemos que por medida de seguridad es necesario establecer unos sistemas, pues cualquier tipo de comunicación de telefonía o lo que sea. Y el siguiente, el tema de las concertinas, que tanta polémica y tanta llamó la atención a los medios de comunicación. Nosotros pedimos la supresión de las concertinas en los centros de internamiento. ¿Y por qué hacemos esa propuesta? Hombre, sabemos que los centros de internamiento son los que son y que, bueno, pues allí están los chicos privados de libertad. Pero no podemos dejar de tener en cuenta también que allí están los chicos, efectivamente, privados de libertad, pero también se está llevando a cabo un proceso de reinserción y reeducación. Y ese proceso difícilmente casaba
con esas concertinas o esos instrumentos que en algunos centros eran ciertamente muy llamativos. Por eso pedimos que se sustituyeran por otro sistema para evitar la fuga. De todas formas, también nosotros hemos analizado la fuga o los no retornos y la incidencia es mínima. Nos han comunicado que los nuevos pliegos que se ofertan para la adjudicación de servicios se exige también la retirada de las concertinas en todos los centros. Una cosa que nos ha preocupado mucho, y ustedes muchos de ustedes son profesionales, lo saben, es el tema de la salud mental en los centros de internamiento. En nuestra práctica, en nuestra oficina, tenemos muchas reclamaciones de familias que no saben qué hacer ante los problemas conductuales o los problemas de salud mental de los niños. Cuando el niño, y antes de llegar a la represión penal, es decir, antes que un niño ya llegue a un centro de internamiento, ha recorrido un largo camino y ha llamado la atención muchas veces. Normalmente comienza con problemas en el colegio, la familia acude a los servicios sociales, al colegio, a las unidades de salud mental infanto-juvenil, que todos sabemos los problemas que existen de saturación y de las citas, etc. A la fiscalía, y bueno, la única opción que se le da, sobre todo cuando ha habido problemas de violencia filioparental, es que denuncie, que los padres denuncien a los hijos para que, bueno, se inicie un procedimiento penal y el juez, en su caso, imponga al chico o la chica una medida de privación de libertad en un centro de internamiento. Nosotros creemos que esto es un fracaso de las políticas preventivas, evidentemente, y hemos pedido una mejora en ese sentido. Y hemos considerado también que no es justo ni razonable que un chico tenga que esperar a cumplir una medida de internamiento para recibir la asistencia en salud mental que precisaría en una época mucho anterior. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la medida de internamiento dura lo que el juez ha determinado, acorde a lo que establece el tipo delictivo, que pueden ser 3 meses, 6 meses, y no tiene que coincidir eso precisamente con el periodo de, digamos, atención en temas de salud mental. Entonces, ¿qué ocurre cuando el chico o la chica sale del centro, cumple la medida, sale del centro? Otra vez tenemos que volver al mismo sistema. En fin, esto lo que nos tiene que llamar es a la reflexión, porque, y ustedes profesionales ya muchos nos lo dijeron, es decir, que es que no es justo que un chico con problemas de salud mental haya tenido que cometer un acto delictivo para que todos los días tenga asistencia de un psicólogo, de un psiquiatra y sea beneficiario de un programa. Entonces nosotros hemos pedido, aparte de medidas preventivas, etcétera, un marco de colaboración permanente entre la Administración de Salud Mental y la Administración de Justicia. Brevemente, el tema de la presencia de los menores en el sistema de protección. En nuestro trabajo diario siempre hemos tenido la sensación de que muchos de los chicos del sistema de protección acababan en el sistema de justicia juvenil, pero nunca teníamos esos datos de cuántos eran. Lo hemos preguntado en el cuestionario y entonces de los 1.600 que había en el 2013, como les dije antes, 171 provenían del sistema de protección y de esos 171, 90 eran menores extranjeros no acompañados. Eso nos debe llamar a la reflexión al sistema de protección y, por supuesto, establecer un marco permanente de colaboración entre ambos sistemas. Y en este tema sí quisiera detenerme un poco más. En la defensa del menor interno. Saben ustedes que los letrados, en tema de responsabilidad penal del menor, su trabajo no culmina cuando el juez de menores impone la medida, sino que abarca todo el proceso de ejecución de la medida, no al contrario de lo que ocurre en el derecho penal de mayores. Entonces, los datos son ciertamente desoladores. De los 1.600 que cumplieron medidas en el 2013, solamente en 9 casos recibieron la visita de un abogado de oficio. ¿Cuál es la explicación a todo esto que nos han dado los distintos colegios de abogados? Bueno, la escasa dotación económica que se le da a los abogados por el ejercicio de esta actividad. Máxime si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Málaga o de Granada, los abogados
tienen que trasladarse a otro centro mayoritariamente para ver al menor en otra provincia. Y claro, es evidente que eso no puede repercutir en la economía del propio letrado. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas que entendemos que puede mejorar esa defensa de los menores. En primer lugar, no hace falta un desplazamiento. Bueno, tengo que decir que cuando hemos preguntado a los chicos que si conocían a sus abogados, no. Lo vi el día del juicio, pero ¿has hablado con él? ¿Sabes el nombre? ¿Sabes el teléfono? Alguno me decía, sí, lo he llamado, pero no me ha contestado. Algunos habían sido objeto de un expediente sancionador, pero ¿tú lo has comunicado a tu abogado? Pues no sabían. O sea, estaban totalmente, no sabían ni siquiera que el abogado tenía que estar pendiente durante toda la ejecución de la medida. Bien, dicho esto, tenemos que usar las nuevas tecnologías. Es decir, no hace falta ya que el abogado se traslade a ver al niño al propio centro. Todos y cada uno de los 15 centros disponen de un sistema de videoconferencia, ¿vale? Se trataría ahora de firmar acuerdos o convenios con los colegios de abogados para que el abogado letrado que quiera ver o entrevistarse con su defendido pueda hacerlo a través de la videoconferencia. Eso sí, con las debidas garantías de que el menor en el centro pues, va a tener la confidencialidad, etcétera, etcétera. En segundo lugar, todos los abogados tienen el certificado del Consejo General de la Abogacía Española. También proponemos que se estudie esa posibilidad. ¿Por qué no puede entrar con ese certificado en el sistema que tiene instalado la Junta, el sistema Intra, donde está el expediente del menor, y que el abogado en cualquier momento pueda conocer todas las incidencias y vicisitudes que haya podido ocurrir durante el cumplimiento de la medida? Estaría más pendiente y tampoco supondría un desplazamiento. También, bueno, aunque ahora está muy mal visto pedir algo con la contención del gasto público y crisis económica, pero si un letrado se tiene que desplazar a otra provincia a ver a su cliente, eso lo tiene que pagar la Administración, sobre todo cuando está cumpliendo medidas en otro centro que no es de su provincia por una cuestión de organización del centro, no por razones que afecten al propio menor. Otra cuestión que nos preocupó es que algunos chicos tenían varias causas pendientes, causas defendidas por abogados diferentes, por letrados diferentes, y eso era un caos. Porque además, ¿cómo se pide un cambio de medida, una reunificación de la medida si los propios letrados no se conocen? Nosotros pedimos que la designación de casos se haga por menor y no por causa. Incrementar el turno de oficio en determinados colegios, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Almería, creo que nada más que creo recordar que tenía solamente un día. Córdoba tenía 2, o por ejemplo en Sevilla, que nada más que había 2 y necesitaban más. Y, por último, y esto no me voy a extender porque aquí un ponente de la mesa, don Joaquín Olmedo, nos va a hablar un poco más detalladamente, la posibilidad de implantar un servicio de asesoramiento, de orientación y asesoramiento jurídico a menores infractores. Me quedan 3 comentarios nada más. El tema del reconocimiento de la labor de la formación. Todos los centros, ya conocen, tienen establecido un sistema de formación, pero no todos son reglados, en el sentido de que a su finalización no siempre el menor consigue un título, una homologación oficial. Muchos de ustedes nos comentaron que esto suponía una desmotivación para el chico. Es cierto, porque después he aprendido un oficio, pero después no tengo el título para poder ejercerlo. Es cierto que en muchos centros, bueno, pues se le da un certificado, pero eso puede ser un hándicap, porque si tienes que enseñar eso, ya sabes que lo has hecho en un centro de internamiento y eso puede ser contraproducente. Entonces, nosotros hemos planteado que, aunque este asunto se escapa de la competencia de la comunidad autónoma, pero sí que la Administración educativa, en la Comisión Sectorial del Ministerio de Educación, plantee la posibilidad de que esas horas que dedica a la formación en el centro pues se convalide de alguna manera pues, con cursos o con horas de una formación profesional básica, con lo cual podría motivar mucho más al chico en ese proceso de reeducación. En penúltimo lugar, las bondades de la prestación económica. Esto también hay una unanimidad en todos los profesionales entrevistados. Saben ustedes que cuando un menor tiene 16 años y lleva 6 meses en un centro de internamiento, a su excarcelación,
como se llama, porque se llama el subsidio o la prestación de desinternamiento o descarcelación, tiene derecho al subsidio por desempleo, que creo recordar que está en unos 423 euros mensuales. Bueno, pues todos los profesionales consultados nos dijeron que esto era un arma de doble filo. Y era un arma de doble filo porque muchas veces el propio menor o la familia incitaba al chico a incumplir la libertad vigilada. Incumplo la libertad vigilada, me ponen una medida más restrictiva de libertad, acudo a un centro y cuando salga tengo la prestación. O incluso a algunos le preguntamos por qué no solicitaba un cambio de medida y nos dijeron directamente no, porque entonces voy a salir antes y entonces no cobro la ayuda, que decía la paga, no cobro la paga, que era su base. Además, una vez que sale, hombre, pues si yo voy a cobrar durante varios meses 423 euros, ¿para qué voy a buscar trabajo? Y se viene abajo todo ese proceso de esfuerzo y de formación que han adquirido en el centro. Esto es un tema que también se escapa a la comunidad autónoma, pero también lo hemos elevado a la Defensoría del Pueblo Estatal y nuestra propuesta es que, bueno, que es por el ministerio correspondiente, se estudie que ese pago de esa ayuda no dependa únicamente de los dos requisitos, es decir, de la edad y del cumplimiento de una serie de meses en el centro de internamiento, sino que se dependa del cumplimiento del PLIEN, del plan de cumplimiento de la medida y de la continuidad del proceso formativo, ¿vale? Y, por supuesto, si ese menor es responsable civil por los actos delictivos, que esa cantidad se dirija o sirva para el pago de esas cantidades. Y ya finalizo con el tema de la violencia filioparental. A lo largo de la mañana, pues vamos a ver muchas veces cómo la violencia filioparental es la gran protagonista ahora mismo del sistema de justicia juvenil. Según los datos que tenemos del Consejo General del Poder Judicial, desde el año 2007 al 2013 ha habido un incremento de un 60% en los casos de violencia filioparental. ¿Qué ocurre con esto? Pues se ha cambiado el perfil del menor infractor, como ya les dije antes, incluso de la familia y también del trabajo que tienen que realizar los centros, porque son nuevos programas, etcétera. Y nuevos programas en los que la participación de la familia es fundamental. Muchos centros trabajan no solamente con el chico, sino con la familia, a través de sesiones, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que como muchos de estos chicos no están en su propia provincia, por las razones que ya hemos visto, las familias con menos recursos económicos tienen dificultades para formar parte de esos programas. ¿Cómo se está solucionando el asunto? Pues con diversas medidas. En unos casos esas ayudas provienen de los servicios sociales, en otros son el centro el que facilita ayuda económica para los transportes, otro centro lo que hace es concentrar la mayoría de las sesiones en un fin de semana. En todo caso, y ya concluyo, nuestra propuesta es que si un menor está en un centro alejado de su provincia por un tema de pura gestión o de organización administrativa y carece de recursos económicos, la Administración debe establecer una línea de ayuda que permita a esa familia esos desplazamientos sin tener que comenzar ese peregrinaje de quién me puede ayudar para sufragar los gastos de desplazamiento a trabajar con el centro en ese proceso de reeducación y reinserción. Muchas gracias.